Octubre, año 2022. Jim Kay anuncia su retiro dejando sin terminar la colección de libros ilustrados de Harry Potter. Agosto, año 2024. Mina Lima anuncia que ya no va a continuar la colección de libros interactivos de Harry Potter. Seguro que alguna vez les pasó que comenzaron a ver una serie y cuando estaban con todo el entusiasmo de repente ¡paf!, anuncian que ya no habrá más temporadas. Los motivos pueden ser muchos y muy variados, pero ninguno es válido para nosotros. Solo nos queda el vacío de no volverla a ver. Esto pasa en diferentes formatos. Pensando en cine, vemos el ejemplo de la saga de The Amazing Spider-Man, que nunca llegó a su tercera entrega. En series de streaming tenemos a Anne with an E, serie basada en la saga de novelas Ana de las Tejas Verdes, que fue cancelada tras su cuarta temporada. No podemos dejar de nombrar la serie El Cristal Encantado, la Era de la Resistencia, que luego de ganar un Emmy como mejor programa infantil, fue cancelada sin llegar siquiera a tener una segunda entrega. O peor, la serie de animación Final Space, que fue cancelada justo antes de su temporada final. Las cancelaciones de proyectos o sagas inconclusas tampoco son ajenas a los videojuegos. En este contexto tenemos a Silent Hills, que fue cancelada antes de ser lanzada, o Star Wars, El Poder de la Fuerza 3, que fue descartado tras el cierre de LucasArts. En el caso de los juguetes, encontramos líneas de Disney y Los Simpsons para Super 7, que quedaron inconclusas luego de perder los derechos de estas franquicias, impidiendo que aquellos que iniciaron esas colecciones las pudieran completar. Algunos de nosotros estábamos esperando con ansias el lanzamiento de Los Rescatadores. Vimos el concepto de lo que se haría y nos encantaba, pero fue una tremenda desilusión cuando nos enteramos de que ni siquiera lo iban a intentar. Y por supuesto, colecciones de libros también han sufrido ese mismo destino, algunas veces por malas gestiones administrativas, como es el caso de la colección Novelas Eternas, lanzada por el diario El Mercurio en nuestro país. Esta colección se volvió casi imposible de completar debido a la falta de stock. Partió con pocas unidades que se repartían en los kioscos, que cada vez fueron recibiendo menos ejemplares. Nuestra saga de libros favoritas no se queda fuera de este problema. Nosotros logramos conseguir, además de los libros clásicos, una edición que fue lanzada para el 20º aniversario de la publicación de Harry Potter y la Piedra Filosofal, que cuenta con portadas tematizadas de las casas de Hogwarts, Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin y Ravenclaw. Pero hay otras dos ediciones que son muy queridas por los fanáticos: la colección de libros ilustrados de la mano de Jim Kay y la colección de libros interactivos de Mina Lima, la cual es muy especial debido a que sus creadores conocen mejor que nadie el mundo mágico de J.K. Rowling. Hi, I'm Mira Foromina. I'm a Hufflepuff. And I am Eduardo Lima, a Ravenclaw. And together we are... Mina Lima. Ellos trabajaron directamente en el diseño gráfico de la producción de las películas, siendo parte fundamental de la imagen con la que asociamos a Harry Potter hasta el día de hoy. Son los creadores de los periódicos, los letreros de los Detestables, el papel mural con el árbol genealógico de los Black y la inconfundible carta de ingreso a Hogwarts, entre muchas otras cosas. Si el mundo mágico se ve como se ve, es en gran medida gracias a ellos. Mirafuera Mina y Eduardo Lima son una leyenda para los amantes de la saga, y su tienda es un punto obligado en Londres para quienes visitan localidades emblemáticas de la saga de películas. En octubre del 2020 fue lanzado el primer libro interactivo, Harry Potter y la Piedra Filosofal, que nosotros adquirimos en su versión americana, la que dice Sorcerer's Stone, y no la versión inglesa que existe con su nombre original, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Este es un libro hermoso y a la vez entretenido y didáctico. El recibimiento de los fanáticos fue tan bueno que un año más tarde, en octubre del 2021, vería a la luz el segundo libro, Harry Potter y la Cámara de los Secretos, siendo mejor aún que el libro anterior. Mina Lima cada vez parecía poner más amor en estas ediciones y rápidamente comenzaron a volverse de las favoritas del público. Por su parte, otros libros muy queridos son los ilustrados por Jim Kay, un galardonado ilustrador británico quien lanzó su primer libro de esta saga el año 2015. Hello, my name is Jim Kay and I'm the illustrator of the illustrated edition of Harry Potter. Su estilo detallado, delicado y único recibió elogios tanto de críticos como de seguidores, ya que nos entregó una nueva capa visual a la amada historia de J.K. Rowling. Así fue ganando fuerza esta hermosa edición, y en noviembre del 2016 pudimos tener en nuestras manos la segunda entrega, Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Un año más tarde, en 2017, fue lanzado Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, la última edición que tendríamos anualmente. La siguiente se hizo esperar hasta marzo del 2020, que fue cuando se lanzó Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Sin duda, la espera de 3 años valió completamente la pena,
pues su estilo tan reconocible ya era algo mágico y querido por todos. Incluso podemos ver sus ilustraciones en otro libro llamado Un viaje por la historia de la magia. Pero todo ese tiempo entre un libro y otro tenía una razón. Poco a poco, Jim Kay se fue cansando, sentía la presión de las expectativas tanto de los fanáticos como de su propio perfeccionismo. Tardó otros 2 años en completar el 5º libro, Harry Potter y la Orden del Fénix. Para ese momento se sentía agotado, al punto que para completar este libro recibió asistencia de Neil Packer, otro reconocido ilustrador. El libro fue lanzado en noviembre del 2022, pero solo un mes antes, Jim Kay anunciaba su retiro del proyecto debido a problemas de salud mental y agotamiento físico. En entrevistas y comunicados expresó que el trabajo en estos libros, aunque fue una experiencia única y gratificante, también fue extremadamente exigente y agotadora. Jim Kay agradeció a los lectores y el equipo editorial por el apoyo durante su trabajo en la serie, pero sintió que necesitaba dar prioridad a su bienestar personal. Y es algo que todos respetamos a pesar de extrañar su tan característico y hermoso estilo. Tan solo un año más tarde, en octubre del 2023, los fanáticos del mundo mágico volvieron a estar de fiesta, pues se lanzaba la tan esperada tercera entrega de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, hecha por Mina Lima. Habían pasado 2 años desde la edición anterior, pero al igual que la espera con los libros ilustrados por Jim Kay, había valido la pena. Este libro es más grande que los 2 anteriores y en su interior tiene momentos maravillosos representados con el estilo único e inconfundible de Mina Lima. Tal vez ya no teníamos a Jim Kay, pero Mira Fora y Eduardo nos seguían sorprendiendo hasta que con el pasar del tiempo, una triste noticia sacudió a todo el mundo. En agosto del 2024, menos de un año más tarde del lanzamiento del tercer libro, el comunicado que todos esperábamos anunciando la 4ª entrega fue en realidad todo lo contrario. Mina Lima dejaba el proyecto, aunque no era por decisión propia, más bien ellos no habrían sido contratados para continuar con la saga. Esto fue un golpe desgarrador para todos los fanáticos, pues en muy poco tiempo nos quedamos con 2 ediciones incompletas que la verdad se sienten irreemplazables. La editorial Scholastic dejó un comunicado indicando que sí planean seguir con la colección, pero con un nuevo ilustrador, que esperemos esté a la altura, pero para muchos esta es una edición que quedó a medias. En el caso de Jim Kay es muy probable que él pase mando a Neil Packer, que es el ilustrador británico quien le ayudó a completar el 5º libro, dando esperanzas de terminar la colección, pero muy seguramente se notarán las diferencias entre los distintos ilustradores, pues cada uno, ya sea Jim Kay o Mina Lima, supieron impregnar su propia magia en estas hermosas colecciones de libros que, aunque queden incompletas, siguen siendo muy recomendables para todos aquellos que las quieran obtener. Las sagas o colecciones sin terminar son más comunes de lo que parecen, pero hay otros casos en los que los autores logran terminar su obra contra viento y marea, como es el caso de Final Space, serie que luego de su final cancelado en la 4ª temporada tendrá su cierre en forma de novela gráfica. Hay que tener fe en que estos proyectos seguirán siendo buenos luego de todos estos problemas, y simplemente esperamos que aquellos nuevos ilustradores que sigan con el trabajo de Jim, Mira Fora y Eduardo puedan completar lo que ellos con mucho esfuerzo, dedicación y corazón comenzaron hace muchos años. Historias como estas hay por montones. ¿A ti te ha pasado que quedaste con una serie, libro o algo inconcluso? Cuéntanos en los comentarios. Hay más libros como los que Mina Lima realizó para el mundo mágico. Tenemos un video sobre estos maravillosos ejemplares que hicieron para cuentos clásicos como Pinocho, La Bella y la Bestia o El Jardín Secreto. Puedes verlo haciendo clic aquí. Mi nombre es Maca y somos un matrimonio coleccionista. No olvides dejarnos un me gusta que nos ayuda muchísimo, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte futuros videos. Y les queremos mandar un cariñoso saludo a todos nuestros miembros quienes nos apoyan para que sigamos creando contenido. Muchas gracias, los queremos mucho.